A partir de este momento, estás en Armonía en Caracol Radio, un programa dedicado al disfrute, a la vida y al bienestar. Para que todo marche sobre ruedas, relájate y ponte en armonía con Clara Estrada. Hola, muy buenas noches a todos. Qué rico que llegó la hora de conectar cuerpo, mente y espíritu, abrir la conciencia y con las herramientas que nos comparten nuestros invitados, como los de esta noche, pues vamos entre todos a poder sacar nuestra mejor versión. Así que acomódense muy bien que ya vamos a empezar. La frase de la semana, en armonía. De trabajo, de objetos materiales a los que de pronto por una u otra razón estábamos apegados. Y esa adversidad llega para retarnos, pero sobre todo para enseñarnos a vivir nuestra vida de una manera mucho más liviana, a vivir nuestra vida de una manera mucho más consciente, para vivir esta experiencia humana, sea lo que sea que nos dure, de una manera amorosa, porque sin duda la vida, lo que es para mí y para muchos, es amor, perdón y servicio. Y en esa medida nosotros debemos o viviríamos mucho más plenos y a gusto en esta experiencia cuando amamos lo que hacemos, pero sobre todo amamos lo que somos. Porque a veces las etiquetas sociales o culturales nos llevan a pretender ser algo y nuestra naturaleza, nuestra esencia, nuestra individualidad nos muestra otra cosa y nosotros luchamos y peleamos contra nuestra propia esencia por querer ser lo que nosotros nos dicen que seamos. Por eso el amor en la vida nos enseña a aceptar quiénes somos en realidad, con lo bonito y con lo no tan bonito. Y cuando lo aceptamos, lo abrazamos y lo integramos, vivimos en amor entero, completo y absoluto. Y de esa manera podemos perdonarnos y perdonar tantas cosas que de pronto las otras personas hicieron y nos lastimaron. Nos lastimaron el alma y nos llevaron a reaccionar
Entonces, por eso el perdón es tan importante. Y otra de las razones de la vida es el servicio. Cuando vivimos en servicio y cuando queremos conectar con una vida mucho más consciente, pues vivimos en plenitud. Busquemos dentro de nosotros para esta semana cómo servimos a los demás, cómo nos servimos a nosotros mismos, cómo nos ayudamos, cómo nos apapachamos, cómo nos cobijamos y cómo nos abrazamos para darle a los demás y vivir en servicio con los demás. Esa es la consigna de esta semana: amor, perdón y servicio. Y con esta introducción queremos darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado, que es el autor de El arte de cuidarte, un libro que ya se encuentra en todas las librerías de nuestro país. Él es español, un libro que nos va a ayudar a descubrir esas herramientas que nos lleven a vivir en plenitud y en felicidad. Y autor de otro libro que ya nos había presentado. Él está aquí con nosotros esta noche. Le damos un saludo muy especial a Guido Sararri. Hola Guido, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí contigo y poder hablar con Colombia. ¿En qué consiste el arte de cuidarte, Guido? Sí, pues bueno, consiste que a partir del fin de la ansiedad, ¿no?, de mi primer libro, pues se fue creando una comunidad en la que hoy en día ya somos más de 130.000 personas entre Instagram, Facebook y YouTube. Y bueno, a partir de la necesidad de muchas personas, ¿no?, que habían leído el libro y necesitaban más, pues dije, voy a hacer una investigación, voy a estudiar, ¿no?, cuáles pueden ser las mejores acciones, los mejores ejercicios o remedios para afrontar tanto la ansiedad como otros problemas emocionales, ¿no?, que muchas personas me comentaban. Claro. Y así pensé en hacer este libro, que tiene 3 partes, como quien dice. La primera explica un poco cómo se crea el dolor emocional, ¿no?, los conflictos, cómo llegan a nuestra vida, cuáles son los ingredientes para intentar prevenirlo en el caso de que lleguen, o para entenderlo en el caso de ya lo suframos, ¿no? Y luego en la segunda parte pues serían los remedios, los mejores remedios un poco que la ciencia ha demostrado para tratar con los problemas emocionales, entre ellos la ansiedad, la depresión o problemas de angustia, por ejemplo. Y en la parte final del libro pues es una especie de diario en la que la persona puede poner en práctica esos remedios y darse cuenta de cuáles son esos ejercicios, esas acciones que más le funcionan o que mejor le funcionan a ella. Y es que tú lo dices muy bien en el libro anterior, en el fin de la ansiedad, ¿verdad? Sí, el fin de la ansiedad. Un libro que sin duda es una buena herramienta para ayudarnos a navegar ese tipo de situaciones, de la cual nadie está exento. Y de que todos podemos vernos de un momento a otro enredados o absorbidos o envueltos en una ansiedad que a veces ni le ponemos nombre, a veces ni sabemos, a veces vamos sintiendo cosas y no vamos siendo tan conscientes de conectarlas con que eso es una ansiedad. Y yo quiero que empecemos aquí nuestra conversación para entender el arte de cuidarte. Cuando nos hablas de los trastornos emocionales, de ese trastorno emocional, ¿cómo lo podemos identificar para poderlo aceptar, para poderlo integrar en nuestra vida y de esa manera poderlo trabajar y pues salir de él para vivir una vida con mayor plenitud? Eso es, Clara, pues como bien has dicho, pues son diversos factores y hay que intentar entenderlo para poder también prevenirlo, ¿no? Y en el caso de que lo suframos, pues saber atenderlo como es debido. Y existen una serie de ingredientes que nos pueden hacer entender si pues nuestra vida, ¿no?, nuestra realidad, pues se está llenando, por ejemplo, de problemas, si nuestros niveles de estrés están muy elevados, si hay cierto tipo de emociones como puede ser la tristeza, la angustia, la ira o como es la ansiedad también, ¿no?, que la sentimos en exceso en el día a día. Y todo eso pues nos puede hacer sentir que nos sentimos desbordados, como que no tenemos la capacidad de responder al presente pues como deberíamos. Y es cuando llega el problema, cuando se dan los trastornos. Cuando, por ejemplo, una persona, pues tras haber sufrido un problema, por ejemplo, que puede ser también muchas veces grave, ¿no?, dificultades de la vida, un duelo, una pérdida, pues de mantener esa tristeza en sí, pues deriva en un problema mayor, ¿no?, que puede ser un trastorno depresivo. O lo mismo sucede pues cuando al estar conviviendo constantemente con miedos, con una forma de ser un poco temerosa,
pues estamos desarrollando sin darnos cuenta un trastorno de ansiedad. Entonces es eso, hay diversos ingredientes, diversos factores que si los atendemos y los entendemos, si entendemos un poco a gestionar mejor las emociones, a entender lo que nos pasa, a entender lo que vivimos, a aprender a decir no, a no responsabilizarnos, a responsabilizarnos de la vida, pero no ser demasiado perfeccionistas, por ejemplo, pues podemos tener las ideas más claras, la vida más clara y atenderla de una manera pues más efectiva, en vez de dejarnos llevar un poco por ella, ¿no? Que es lo que nos pasa muchas veces cuando se dan los problemas, que nos dejamos llevar por esos problemas y nos pueden. Claro. Y es ahí cuando hay que hacer algo. Claro, Guido, y es que sin duda cuando hablamos de cuidarnos y de poner en práctica el arte de cuidarnos, nos viene una palabra a la mente y al corazón y es la compasión. Y es que nosotros vivimos sin compasión hacia nosotros. Nosotros Sí. somos sobreexigentes. Nosotros queremos que todo nos salga a la perfección. Sin duda en los días grises, en los días en los que el entusiasmo o el motor está apagado. Como que no somos capaces y no vibramos en una misma frecuencia o no estamos como en armonía, pero aún así nos estamos exigiendo ese día de la misma manera como otro día en el que estábamos a tope, nos sentíamos plenos, nos sentíamos muy bien. Y hay que aprender a diferenciar esos momentos, hay que aprender a diferenciar esos días, hay que aprender a diferenciar esos estados para poder navegarnos a nosotros mismos, para poder cuidarnos, para poder protegernos, para poder procurarnos la atención que necesitamos y de esa manera poder vivir más tranquilos, porque hay días que no, hay días en los que por más de que nuestra agenda esté llena, el alma de pronto no está preparada, no estamos en ese momento en las mejores condiciones y cuando no estamos en las mejores condiciones, pues debemos procurar hacer lo que corresponde, coger como hacer un ejercicio, yo lo llamo como el ejercicio del día y es, listo, hay cosas que no podemos dejar de hacer porque igual vivimos en un mundo en el que necesitamos hacer cosas, entonces elegir como lo básico, lo fundamental, lo que no podemos dejar de hacer. Y lo otro que sabemos que podemos darle muchísima más atención y cuidado, pues ponerlo en práctica cuando de verdad cuando corresponda, ¿verdad, Guido? Eso es. Como bien has dicho, hay que aprender un poco a conectar con uno mismo, que muchas veces nos olvidamos. Yo creo que en el día a día, ¿no? En la vida que llevamos, pues que es muy ajetreada, que debemos hacer muchas cosas a la vez. En el mundo de hoy, en el mundo tecnológico, pues muchas veces, como bien dices, no nos paramos un poco a sentir la vida, a disfrutar también de ella y a pensar un poco más allá, a ir un poco más allá y entender que no solo hay que vivir, sino también hay que apreciarse a uno mismo, hay que cuidarse, hay que tener compasión, como bien has dicho, porque la mayoría de problemas emocionales llegan por eso, por no ser compasivos con uno mismo, por no entender que lo primero al final es uno y hay que cuidarse a uno mismo, no hay que exigirse tanto, no hay que culparse tanto, no hay que pues tratarse tan mal muchas veces, ¿no? Y al final hay que entender que la vida pues hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que hacer muchas cosas también, pero sobre todo hay que entender que hay que trabajarse un poco cada día a uno mismo para desarrollar esos hábitos de vida que nos hagan sentir mejor y que nos hagan sentir también responsables y sobre todo dejar de temer y de tener miedo a este tipo de problemas, ¿no? De que también está hecha la vida. También claro. En la vida pues nos pasarán cosas buenas y cosas malas, pero si estamos preparados pues no tenemos por qué temer, yo creo. Claro, y entender que en la vida todo pasa. Todo pasa. Nosotros muchas veces como decimos acá en Colombia, nos ahogamos en un vaso de agua. Creemos que lo que nos está sucediendo es el fin del mundo. Y lo que estemos navegando es o pueda ser complejo, retador, muy difícil e incluso doloroso, pues no es lo único y va a ser una experiencia más en esta vida. En los largos o cortos o los años que experimentemos y que vivamos, pues va a ser una más. Sí, más grande o más pequeña, pero va a ser una más, no es la única. Entonces, cuando nosotros tratamos de enfocar un poquito y como de sintonizar
la perspectiva y entendemos que hay mucho más y que listo, lo que estamos viviendo es importante, es valioso, vamos a aprender de él, pero no nos vamos a quedar ahogados allí, no nos vamos a quedar inmersos como en una situación, pues eso nos ayuda a entender mejor la vida, ¿no, Gio? Eso es, como bien has dicho, también aquí en España se dice que nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Pero muchas veces, pues con ese afán de sobrevivir, ¿no? De disfrutar de la vida, de volver a estar bien, pues nos toca nadar en ese vaso de agua y cuando nos damos cuenta de que hemos salido, de que hemos superado ese problema, de que ya no estamos ahogándonos, pues lo que bien has dicho también, que yo creo que es uno de los mensajes que siempre intento transmitir en mis libros, que al final todo problema se puede convertir en una oportunidad, porque cuando ya lo superas te das cuenta de que has evolucionado, de que has mejorado, de que has desarrollado herramientas y de que te has transformado al final. Y ese problema se puede convertir en una oportunidad para mejorar tu vida. Así que hay que darle la vuelta, como bien has dicho. Hay que cambiar la perspectiva un poco a veces de los problemas, entender que nos tocará pasarlo mal, porque es normal, cuando nos toque sufrir nos va a tocar pasarlo mal, pero que incluso en el dolor, incluso en ese vaso de agua que sentimos que nos hundimos, pues al final aprenderemos muchas cosas que nos ayudarán al resto del camino, a seguir viviendo y a vivir cada vez mejor. Claro. Dentro del libro, que ya, como les digo, se encuentra en las diferentes librerías del país, El arte de cuidarte, tú hablas de los 3 cerebros. ¿Por qué no nos explicas un poco? Sí, hablo de los 3 cerebros sobre todo porque muchas veces, yo el primero, ¿no? Cuando sufrí el primer trastorno de ansiedad, pues somos un poco inexpertos, bueno, desconocemos muchas cosas que nos ocurren, pues porque tampoco igual nunca ni las hemos investigado ni las hemos sufrido, ¿no? Uh-huh. Y existe la teoría de los 3 cerebros, del cerebro triuno, que explica que el cerebro pues lo divide en 3 capas, que sería la capa racional, la capa emocional y la capa reptiliana. Y te explica así que el cerebro, pues eso, se divide en una parte lógica, que es la de la razón, que es la parte más moderna, como quien dice, del cerebro, ¿no? Que sirve para evaluar las situaciones y para pues solucionar los problemas. Pero luego está la parte emocional, que muchas veces no tiene por qué ir de la mano de la racional. Y muchas veces ahí llegan los problemas, porque, por ejemplo, en los trastornos emocionales se salta el cerebro, se salta esa parte racional y directamente sentimos la emoción, y la emoción nos embarga y la emoción nos puede, y es por ello que, por ejemplo, la gente que sufre una fobia, pues por mucho que le dé luego a la cabeza, ¿no?, y que intente usar la razón, el cerebro racional en ese tipo de problemas pues no toma parte, no hace nada. Entonces, pues eso, las emociones nos pueden y por eso se da el trastorno y por eso nos cuesta un tiempo llevarlo a cabo, porque al final, pues poco a poco tendremos que darle valor o fuerza a esa parte racional que tiene que tomar otra vez peso y tiene que valorar la situación por lo que es. Y un poco el cerebro triuno habla de eso, habla de que hay 3 partes, hay 3 capas en el cerebro, de que están interconectadas, que muchas veces van de la mano, pero muchas otras también pueden ir cada una por su parte. Y muchas veces cuando sufrimos, por ejemplo, una depresión o un trastorno de ansiedad, pues la emoción llega antes que la razón y entonces pues nos embarga esa emoción, nos hace sentir fatal y nos es muy difícil volver a estar bien. Por eso se dan también las obsesiones y un montón de problemas emocionales, pues porque a veces es eso, a veces pasa de la razón a la emoción y otras veces directamente la emoción funciona por sí sola, como quien dice. Claro, y de ahí pasa al cerebro reptil, ¿no? Eso sí, el cerebro reptiliano sería la parte más antigua que tenemos los seres humanos, que al final se utiliza únicamente para las funciones de supervivencia, como quien dice. Ese cerebro al final sirve para que luchemos o huyamos en situaciones que pueden poner en peligro nuestra vida. Y lo que hace ese cerebro es crear los síntomas de la ansiedad, como es la taquicardia, la hiperventilación, la visión borrosa, la rumiación de pensamientos y todos esos síntomas con una misión, que es la de ponernos a salvo. Muchas veces la gente no lo entiende y es normal. Yo en los libros lo intento explicar de una manera sencilla, pero para entenderlo fácilmente, por ejemplo, pues se podría entender, por ejemplo, si por ejemplo sentimos, bueno, un depredador nos atacase, por ejemplo, ¿no? Pues directamente sentiríamos tanto temor, tanto pánico, ¿no?, que, como antes he dicho, pues el cerebro racional se saltaría, iríamos directamente a la emoción, y la emoción le diría a ese cerebro reptiliano, oye, cuidado, que está nuestra vida en juego. Y entonces ese cerebro reptiliano es el que ejecutaría esas funciones fisiológicas, como es la taquicardia, la hiperventilación, la visión borrosa o la rumiación de pensamientos, con el único objetivo de que nos pongamos a salvo. Parece que no tiene sentido, pero tiene mucho, porque esa taquicardia, por ejemplo, lo que hace es que bombee más sangre a nuestros músculos, la hiperventilación nos oxigena, por ejemplo, para que en el caso de, por ejemplo, tener que salir corriendo, ¿no?, ante ese depredador, pues que nuestros músculos tengan más fuerza y más potencia y podamos hacerlo mejor.
y el resto de síntomas pues lo mismo. Tiene todo mucho sentido, pero eso hay que entenderlo un poco. Al final, que muchas veces pues eso se nos pasa o no tenemos ni por qué saberlo, pero cuando entendemos mejor cómo funciona nuestro cerebro, cuando entendemos mejor cómo funciona este cerebro reptiliano, por ejemplo, y que los síntomas de la ansiedad tienen que ver totalmente con la función de este cerebro, pues muchas veces decimos, vale, pues este es el sentido de sentir, por ejemplo, esa taquicardia tan molesta que sufrimos, por ejemplo, cuando sentimos ansiedad. Claro. Y en ese orden de ideas, Guido, cuando estamos inmersos en querer vivir una vida mejor, una vida mucho más equilibrada, entendiendo que tenemos 3 estímulos o 3 respuestas cerebrales ante nuestra realidad y que debemos procurarnos el cuidado, pues como el cariño, la benevolencia con nosotros mismos. ¿Cómo empezamos nosotros a poner en práctica? Para ti, ¿cuáles serían esas 3 herramientas infaltables? Vale, sí. Yo en el libro las he dividido, porque al final un poco todo lo tomo de la investigación y también de la experiencia, ¿no? Claro. Y en el libro he intentado dividir un poco, para hacerlo más sencillo, estos remedios, estas acciones, en 3 partes, que serían las que tienen que ver con nuestro cuerpo físico, las que tienen que ver con nuestra mente y las que tienen que ver con nuestro entorno o ambiente, que al final somos eso, somos cuerpo, somos mente y también somos ambiente, somos lo que nos rodea. Y entonces, teniendo en cuenta estos 3 elementos, pues el autocuidado tiene que ver con el autocuidado del cuerpo, el autocuidado de la mente y el autocuidado del ambiente o el entorno. Y dentro de cada uno de estos elementos, ¿no?, de cuerpo, mente y ambiente, pues hay muchísimos ejercicios, muchísimas acciones que en el libro detallo más en detalle y explico, incluso pues, intento ayudarme de experimentos psicológicos, ¿no?, que indican y explican el porqué y los beneficios de este tipo de ejercicios. Claro, arranquemos con un ejercicio que nos quieras compartir hoy. Sí, por ejemplo, uno de los más adecuados, por ejemplo, para tratar la ansiedad y los trastornos depresivos o de estrés, pues es el mindfulness o la meditación. Y el motivo es que se ha estudiado, ¿no?, que realizando este tipo de meditaciones, intentando observar nuestros pensamientos, que es una cosa que parece un poco extraña, ¿no?, si no has practicado meditación, pero una vez lo practicas lo entiendes mejor, pues se ha demostrado que tiene un efecto directo sobre nuestros niveles de estrés y de ansiedad. Y al final está demostrado eso con diferentes estudios, que tras realizar diferentes sesiones de meditación, pues los trastornos de ansiedad pueden incluso desaparecer. O sea, hay personas que, está estudiado que las técnicas llamadas MBSR, que es una técnica de mindfulness, pues es el ejercicio que mejor funciona en los trastornos de ansiedad. Y para entenderlo mejor hay que practicarlo, pero para entenderlo fácilmente se entiende que se demuestra cuando practicas mindfulness o meditación que los pensamientos son al cerebro como los sonidos al oído, por ejemplo. Son estímulos con los que juega el cerebro, con los que juega la mente, pero no somos nuestros pensamientos. Que muchas veces las personas, cuando sufrimos ansiedad, cuando sufrimos depresión, cuando sufrimos obsesiones, pues tememos ser esos pensamientos, tememos poder volvernos locos o poder morir por esto que nos está ocurriendo. Y al final lo que ayuda el mindfulness y la meditación es a desasociarnos un poco, a salir de la mente para entender que incluso pues esos pensamientos, incluso las emociones, les podemos dar un nombre, pero como llegan, pues luego se van también y no somos eso. Al final es un poco la idea. Luego, aparte de la meditación y el mindfulness, pues hay ejercicios para ayudar, por ejemplo, a mejorar nuestros hábitos de sueño, porque también hay una influencia directa entre lo que dormimos, por ejemplo, y el modo en que actuamos ante la vida, ¿no?, y el modo en que luego vivimos o sufrimos problemas emocionales. Uh-huh. Ejercicios como la distracción activa, que es ocuparse en cualquier cosa de nuestro ambiente y dejar de ocuparse en los problemas o los síntomas que sentimos. Y ahí hay muchísimos ejercicios, pero en teoría estos son los más adecuados para la ansiedad. Claro. Distraernos, dibujar, por ejemplo, colorear. Ese nos ayuda a conectarnos en el mindfulness, en el que nos dices esa atención plena, es estar aquí en este momento presente. Y cuando empezamos a dibujar o a colorear, pues nuestra mente se va enfocando en una cosa distinta a estar pensando en esa ansiedad y esa angustia que nos produce un pensamiento rumiante. Ese es un ejercicio que nos gusta muchísimo también y que
compartimos y recomendamos en El arte de cuidarte, las herramientas de tu felicidad. Descubre las herramientas de tu felicidad, un libro que se encuentra ya en todas las librerías de nuestro país. Y acordémonos, respiremos y relajémonos. Todo en la vida pasa, absolutamente todo. Nada es eterno. Y estos momentos, estas épocas en las que son tan complejas y en las que estamos navegando por situaciones que nunca habíamos experimentado, pues lo que están haciendo es enseñándonos a que adentro tenemos un potencial de cosas increíbles por explorar y por trabajar, y que no nos ahoguemos en ese vaso de agua. Simplemente estamos ahí, sí, bueno, nademos, busquemos el borde y de esa manera salgamos a la superficie y respiremos tranquilos. Guío, gracias infinitas. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes? Muchísimas gracias a ti, Clara. Pues me pueden encontrar en mi canal de YouTube del Fin de la Ansiedad, también en Instagram y en Facebook. Y bueno, también si quieren descargarse una muestra del libro para ver si puede ayudarles el libro y para entender un poco de qué va, en www.elfindelansiedad.com, allí pueden descargar una muestra. Perfecto, www.elfindelansiedad.com. Allí está un toque de este libro, El arte de cuidarte, para ver si les resuena, que yo creo que sí, les va a resonar. Muchísimas gracias, Guío. Muchísimas gracias a ti, Clara. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final por otra noche.